Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias por vuestra presencia. Soy Israel Feito, arquitecto y responsable de prescripción de Pladur, y me acompaña todo nuestro equipo técnico comercial en la zona noreste, que están en la última fila. Antes de empezar la charla o la presentación, os voy a hacer un breve resumen de la documentación que os lleváis, pues para que tengáis un poquito más conocimiento, ¿no? En las bolsas que os hemos preparado lleváis un documento de sistemas Pladur como este. Es un prontuario, es un manual muy cómodo en su manejo porque recoge todas las posibilidades de los sistemas constructivos Pladur a modo de prontuario, como os digo, de muy fácil manejo y consulta. Cuando tengamos los datos sobre la altura máxima del sistema o la EI o el aislamiento acústico que tengamos que cumplimentar en un proyecto, bueno, pues en este documento tenéis absolutamente todos los sistemas colocados a modo de tabla con sus ensayos, sus certificados y las referencias. Tenéis también una guía de soluciones constructivas para el cumplimiento del código técnico en cuanto a aislamiento acústico. Esta es es la última edición, de hecho lleva presentada en el Torroja, allí en Madrid, aproximadamente 15 o 20 días, no más. Y en ella se recogen las últimas soluciones constructivas adecuadas o las más idóneas para el cumplimiento del aislamiento acústico con sistemas de entramado autoportante, de placa de yeso. Y además lleváis dos catálogos, de lo que hablaremos al final de la charla, sobre los techos fonabsorbentes FON que venimos a presentaros en la última parte de esta charla, tanto el de techos continuos, que es este que tenéis aquí, como el de techos registrables. Además lleváis un pendrive donde disponéis de esta misma información grabada en PDF y creo que va también un catálogo, un documento de gama con toda la gama de productos de los sistemas Pladur. Bueno, antes de nada quería deciros, esto no se trata de dar una charla maestra sobre acústica, una charla magistral, porque yo no soy un experto en acústica, pero sí lo que pretendemos con esto es explicaros o daros unas nociones muy básicas sobre acústica, sobre acondicionamiento acústico. Hablaré algo también de aislamiento como recordatorio del código técnico, pero fundamentalmente explicaros qué parámetros hemos utilizado nosotros para poder llegar a las conclusiones que llegamos, para poder ofreceros los sistemas constructivos que os ofrecemos y que facilitan el acondicionamiento acústico de locales. Para ello, como os digo, pues pasaré por encima de determinados conceptos y os explicaré la documentación que lleváis, porque hay algún punto en concreto en nuestra documentación que conviene explicar, porque quizás está carente de alguna nota informativa en el pie de página. Luego comentaré lo que es. Entonces, lo que haré será hacer una primera presentación de la empresa, aunque la mayor parte de vosotros ya conocerá Pladur, pero os presentaré quiénes somos, dentro de qué grupo estamos, una breve historia sobre la placa de yeso laminado, muy breve, los sistemas constructivos Pladur que los componen, nociones básicas sobre acústica, y al final terminaré la charla presentando la gama de techos fonoabsorbentes FON Plus. Como sabéis, Pladur es una marca comercial española perteneciente al grupo Uralita. Uralita actualmente cuenta con 34 fábricas en 10 países diferentes y tenemos una presencia en más de 20 países, de alguna o de otra manera, con una plantilla de en torno a 3.000 empleados. Como podéis ver aquí abajo, el grupo Uralita está compuesto de 5 unidades de negocio. Adecua, que es la unidad de negocio que se dedica a la fabricación de todo el tema de tuberías y accesorios, tanto para obra civil como para edificación. Covert, que es la unidad destinada a la fabricación de todos los sistemas de cubiertas, tejas y elementos constructivos de las mismas. Ursa, que es el fabricante de todos los aislamientos, lanas minerales y todo tipo de aislamientos. Luego una cuarta unidad operativa, que no aparece aquí, que engloba estas dos que veis, estas dos unidades de negocio, son Pladur y Alges. Esta unidad operativa se llama Yesos Ibéricos y, como os digo, está compuesta de estas dos empresas. Pladur, que somos nosotros, fabricantes de placa de yeso laminado, sistemas de entramado autoportante, y Algis, que es la que se dedica a fabricar yeso en polvo.
podríamos decir que Algís y Pladur somos competidoras internas dentro de la empresa, dentro del grupo Uralita. Normalmente allá donde tiene presencia Algís, pues nosotros no la tenemos y viceversa. Como sabéis, Pladur es una marca registrada, pionera en la península ibérica en la fabricación de sistemas de entramado autoportante en España y Portugal. Somos líderes en el mercado ibérico y estamos presentes en él desde 1978. Actualmente tenemos dos fábricas en la península ibérica, una en Madrid, en Valdemoro, que es donde están ubicadas las oficinas centrales, y otra en Zaragoza, a las afueras de Zaragoza, que está actualmente, bueno, es de reciente construcción y está con labores de mantenimiento y de formación del personal para en el momento que el mercado, la demanda del mercado lo requiera, pues ponerse en marcha. La placa de yeso, como sabéis, tiene sus orígenes aproximadamente en 1890. Estos señores Sackett y Kane fueron sus creadores y bueno, pues fundamentalmente apareció porque ellos comprobaron que fabricando una línea, una masa completa de yeso, las estructuras de madera de los edificios de la época parecía que colapsaban más tarde ante el fuego, ¿no? Entonces apareció fundamentalmente como un material de protección pasiva contra el fuego. Realmente la primera fábrica se instaló en Nueva Jersey y como bueno, en aquella época las estructuras eran fundamentalmente de madera y había muchísimos incendios en toda Norteamérica, bueno, pues se extendió rápidamente por su buen funcionamiento de protección contra el fuego. Hay un salto diferencial en el tiempo bastante grande, como veis, ya que hasta 1917 no llega a Europa a través de Inglaterra, donde se instala la primera fábrica. Y luego vuelve a haber otro salto de unos 30 años aproximadamente, hasta que se instala en el continente propiamente dicho, en Francia, la primera fábrica en 1948. Además de por las virtudes de protección contra el fuego que tenía, se dieron cuenta de que era un sistema muy fácil, muy rápido de fabricar, un sistema industrializado, y además de esas mejoras ante el fuego, como os digo, pues era muy rápido de instalar, puesto que en aquel momento había una demanda de reconstrucción y de rehabilitación enorme en todo lo que se había destruido tras la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues optaron por este sistema y es donde empezó a proliferar, como os digo, en Francia. Hasta 1978, o sea, hay otro salto también de 30 años prácticamente, no se empieza a comercializar en España, que no a fabricar, sino a comercializar, bajo la marca Pladur, que significa placa de Uralita. Y es en 1990 cuando se inaugura la fábrica de Valdemoro, que os comento, allí a las afueras de Madrid, tecnológicamente de las más punteras en Europa. Para que os hagáis una idea de las dimensiones, esta línea que voy a marcar, que es la línea de fabricación principal, es medio kilómetro aproximadamente. Y como sabéis, Pladur es un fabricante de un sistema constructivo completo, no exclusivamente la placa de yeso laminado que estamos habituados a ver en obras, ¿no? Utilizar en proyectos, sino que fabricamos todo el sistema constructivo completo. Por supuesto, contamos con el marcado CE y el certificado AENOR. Las placas de yeso laminado están fabricadas bajo norma UNE, al igual que los perfiles. No voy a entrar a explicaros la gama, que todos la conocéis y la habréis manejado más de una vez. Las pastas para tratamiento de juntas, para acabados de superiores calidades, como el acabado Q4, la pasta Pladur Perfect, pastas de agarre y todos los accesorios y tornillerías. Bien, con todos estos productos conformamos un sistema constructivo Pladur y ejecutamos unidades de obra como tabiques, trasdosados y falsos techos. Dentro de estos sistemas hay algún sistema un poco más peculiar, un tanto específico, que sí que os quería comentar, sobre todo hablando ahora de aislamiento acústico, de la parte que haré mencionar al aislamiento acústico. Es el sistema Pladur CH, que significa cerramiento de huecos, y es una solución específica para cerramientos de huecos de ascensor y zonas de difícil acceso o patinillos y de instalaciones. Una de sus principales virtudes es que permite el montaje desde el interior del forjado sin necesidad de medios auxiliares, ni andamiajes, ni trabajar desde dentro del hueco, sino que se ejecuta completamente desde el interior del forjado, con lo cual es una ventaja bastante notable desde el punto de vista de ejecución de obra. Y luego porque le confiere unas características especiales a ese hueco,
que cumplen tanto el código técnico en cuanto a estabilidad a fuego como acústica. Es una placa especial. Todos sabéis que las placas Pladur son placas que tienen 1200 de ancho por diferentes longitudes y diferentes espesores. Los espesores más habituales son 13 milímetros, 15 milímetros o 18 milímetros y medio, antes 19. Bien, esta placa tiene 600 milímetros de ancho, es más estrecha que las estándar y tiene 25 milímetros de espesor, es mucho más contundente en su espesor que el resto de placas. Además, la composición de esta placa es una mezcla de varias placas de las que ya conocéis. Es una mezcla de placa AAA, que es la placa que conocéis con la celulosa de color verde, que es la que utilizamos para zonas húmedas y semi-intemperie. Es decir, en la fabricación de esta placa o de este sistema introducimos las mismas siliconas que introducimos para fabricar la AAA. Lleva parte de fibra de vidrio, que es el mismo material que introducimos cuando fabricamos la placa FOC, que es la celulosa rosácea que ya conocéis, y también lleva ciertos endurecedores y aditivos que hacen que tenga especial comportamiento o mejor comportamiento ante el impacto, lo cual hace que pudiese asemejarse también a una placa que nosotros llamamos GD, gran dureza, ¿no? O sea, es una mezcla de todas. Con estas características cumplimos tanto la EI, que podemos alcanzar hasta 180, como el aislamiento acústico en huecos de ascensores y de instalaciones, que ya sabéis que el DBHR exige 55, con este sistema alcanzamos 57. Es un sistema específico, como os digo, porque no es el sistema estándar de canales y montantes donde atornillamos y encajamos los montantes y atornillamos las placas, sino que las placas van encajadas dentro de los perfiles que tienen una forma especial, en forma de CH, para permitir ir introduciendo las placas en su interior. Por eso veis en la fotografía que las placas quedan, o sea, que los perfiles quedan vistos, ¿no? Porque la placa va introducida entre ellos. Además, luego se le complementa con placas FOC para alcanzar esa EI 180 que os comentaba, y absolutamente todo el sistema, todo el perímetro va con un sellador intumescente que también ayuda a la estanqueidad del sistema, sobre todo desde el punto de vista de protección a fuego. Y además de las virtudes y ventajas que tienen los sistemas constructivos Pladur, no solo desde el punto de vista de decoración y diseño, sabéis que aislamiento acústico, de lo que hablaremos ahora, es un punto fuerte de los sistemas. El acondicionamiento acústico, que es de lo que venimos a hablar fundamentalmente hoy, resistencia mecánica, aislamiento térmico y eficiencia energética y resistencia al fuego. Desde el punto de vista de la acústica y del acondicionamiento, cada vez en la actualidad hay más concienciación respecto a este tema del acondicionamiento. Ya lo había en cuanto al aislamiento, pero el acondicionamiento quizás estaba un poquito atrás, se quedaba un poco cojo. Ahora, evidentemente, porque tenemos una normativa que nos obliga a cumplir unas exigencias, de las que luego hablaremos, de tiempos de reverberación, pero sobre todo porque cada vez yo creo que hay más conciencia social en que el ruido es molesto y que puede generar problemas de varios tipos, ¿no? Desde problemas físicos, emocionales o, como veis aquí, cambios en nuestro día a día, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Además hay datos que, bueno, determinadas fuentes, a mí la OMS me resulta una fuente bastante fidedigna, ¿no? O bastante fiable. Según la OMS, España es el segundo país más ruidoso del mundo tras Japón, y hay más de 12 millones de habitantes en España que sufren problemas de salud relacionados de una manera o de otra con la falta de confort acústico. Además hay algún dato de carácter local. Por ejemplo, en Madrid el año pasado había un registro de más de 70.000 denuncias al Ayuntamiento de Madrid por problemas de falta de confort acústico o molestias del vecino o de un ruido, de un bar, en fin. O sea que al final la gente cada vez más va manifestándose en contra del ruido, y nosotros tenemos que intentar buscar las soluciones para el mismo, ¿no? Hay varias clasificaciones de ruidos. Normalmente para caracterizar un ruido tenemos en cuenta varios factores, pero fundamentalmente el nivel de presión sonora, es decir, la intensidad con la que se emita ese ruido, las frecuencias en las que emitamos ese ruido y cómo se comporta ese ruido en el tiempo, su evolución temporal, si es muy periódico, si es aleatorio, si es constante o uniforme.
Entonces, en función de estos parámetros, fundamentalmente desde el punto de vista de funcionamiento en el tiempo y de intensidades, hay una clasificación de ruidos, que es esta que veis aquí. Los clasifica en 4 tipos de ruidos. El uniforme es el ruido en el que no se perciben cambios significativos en el nivel de la señal. Cuando digo cambios no significativos, quiero decir, o la definición dice, que no haya una diferencia de más de 10 decibelios entre los valores extremos de esa señal. Son ruidos fundamentalmente ligados a bajas frecuencias, y todas estas están ligadas a motores, maquinarias, UTAs, aparatos de climatización. Es el típico ruido característico, ese constante de fondo que tenemos, de frecuencias muy bajas, y que sin darnos mucha cuenta pues es muy molesto, ¿no? Es de los más molestos que hay, las bajas frecuencias. El ruido fluctuante, que varía de forma anárquica, como puede ser el tráfico o murmullos en un espectáculo deportivo, son fluctuaciones muy puntuales. El ruido impulsivo, que transcurre en un periodo muy corto de tiempo, como puede ser el despegue de un avión o el paso de un ferrocarril, pero que en este corto periodo de tiempo tiene unas diferencias o unos diferenciales muy altos, un gran incremento de la presión sonora en muy poco tiempo. Y luego el ruido de impacto, que es el ruido al que hace referencia el código técnico en cuanto a aislamiento, que es el denominado ruido de impacto, como puede ser el golpe de un martillo o un taconazo sobre un forjado. Las intensidades sonoras en principio se medían o se miden en pascales, las presiones sonoras, pero por una transformación logarítmica se convierten en decibelios, que es la unidad de medida que utilizamos cuando hablamos de cualquier tema acústico, tanto aislamiento como acondicionamiento. Como os decía antes, los rangos de frecuencias, también hay diferentes clasificaciones en cuanto a dónde empiezan las bajas y las medias o altas frecuencias. Pero bueno, una clasificación que es la que yo uso para dar estas charlas, porque creo que se acerca bastante, ya os digo, con variaciones. Podéis encontrar alguna otra clasificación donde las bajas no empiecen en los 20, sino en los 25. Pero bueno, en general se mueven en esta horquilla. Las bajas frecuencias entre 20 y 250 hercios, y como os digo, son las más molestas o muy molestas. Motores, equipos, maquinarias, aparatos de aire acondicionado, calefactores sonando. Las medias frecuencias, rangos entre 250 y 2000 hercios, y las altas frecuencias de 2000 hercios a 16.000 hercios. Si tuviésemos que ubicar la voz humana en una extensión frecuencial, también la clasificación dice que está entre los 80 y los 1000 hercios. Evidentemente dependerá del emisor. Ni todos los hombres tenemos o emitimos a la misma frecuencia, ni emitimos a las mismas frecuencias que las mujeres, ni ellas entre sí igual, ¿no? Pero vamos, por generalizar, entre 80 y 1000 hercios. Y si tuviésemos que definir en qué punto o en qué frecuencia está la mayor inteligibilidad de la palabra o de la voz, deberíamos ceñirnos en unas frecuencias entre 200 y 700 hercios. Todo, por supuesto, con matices, ¿no? Pero bueno, por dar una horquilla en la que movernos. Veis que hay una tabla de los umbrales de audición para frecuencias menores de 2000 hercios. Bueno, como podéis apreciar, a medida que se baja la frecuencia, el oído se vuelve menos sensible. El umbral de audición aproximadamente está en 15, más o menos, en 15 hercios aproximadamente. ¿Y de qué depende la transmisión del sonido en una sala como esta? Pues depende desde el punto de vista, depende del emisor, del receptor y de las vías de propagación que tenga ese sonido. Desde el punto de vista del emisor, que sería mi caso, depende de la intensidad sonora con la que yo emita y también de las bandas frecuenciales en las que yo esté emitiendo. Desde el punto de vista del receptor, en este caso vosotros, pues de la atención que estéis prestando, de la orientación que tengáis respecto al hablante, de la capacidad auditiva y, bueno, fundamentalmente de esos tres. Y dependiendo de qué depende la vía de propagación del sonido, pues de la distancia que tengamos, de las barreras que encuentre ese sonido, del ruido de fondo, si lo hubiera, y de la reverberación, que es el concepto en torno al cual gira el documento, el DBHR, en cuanto a acondicionamiento acústico, ¿no? El tiempo de reverberación
o la reverberación de un local es la que hay que intentar limitar. A la derecha os he dejado una escala también extraído de un organismo europeo relacionado con la acústica, donde se pueden ubicar diferentes actividades del día a día o actividades relativamente cotidianas con sus intensidades sonoras, ¿no? Las intensidades sonoras que se pueden alcanzar realizando esas actividades. Un susurro lo fija en 30 decibelios, una oficina silenciosa en 40, una conversación normal 60 decibelios, un restaurante ruidoso pues, por encima de 70, 75. Fijaros que en 85 decibelios se fija el nivel máximo de exposición definido por la Unión Europea y en 96 el máximo autorizado para recintos públicos. Bueno, pues a veces, en muchas ocasiones, porque hay mediciones de ello, en las guarderías, en los colegios infantiles, por el efecto cóctel de contagio de unos niños con otros, al final van todos subiendo sus intensidades sonoras y los niños tienden a gritar todos más, ¿no? Bueno, pues se pueden alcanzar hasta 90 decibelios, con lo cual provoca daños irreversibles en cualquier oído, pero en uno tan tierno y tan delicado mucho más, ¿no? O sea, es relativamente fácil alcanzar intensidades sonoras muy altas, más de lo que nos damos cuenta y en actividades relativamente cotidianas del día a día entre las que estamos viviendo nosotros, ¿no? Como os dije antes, voy a contar muy por encima la diferencia entre el aislamiento y el acondicionamiento acústico que establece el código técnico, para que me dé pie a contaros también cuáles son las novedades normativas del código técnico respecto a los sistemas Pladur desde el punto de vista de aislamiento. Luego continuaré la presentación hacia el acondicionamiento acústico, ¿no? Pero quería hacer este breve paréntesis para hablar de aislamiento. El aislamiento acústico hace referencia a las acciones enfocadas a la protección del usuario frente a ruidos y vibraciones en recintos habitables, mientras que el acondicionamiento acústico es el conjunto de técnicas o de acciones que debemos realizar para la obtención de un grado de difusión y confort conforme a la actividad a la que está destinada el recinto. Yo creo que la diferencia es obvia, pero lo que sí que es importante, el matiz importante del acondicionamiento es que hay que acondicionar en su justa medida. Hace no mucho tiempo se nos dio el caso de una persona, un propietario que tenía 2 o 3 restaurantes de una cadena y quería acondicionar el local. Entonces quería acondicionarlo absolutamente, quería poner toda la superficie de techo absorbente, quería poner paneles de corcho en las paredes, quería poner moqueta y la explicación que le dimos es que tan malo es acondicionar por exceso como por defecto, hay que acondicionar para lo que estén pensados los locales. Si yo voy a tener en un local un concierto de piano o de violín y me excedo en el acondicionamiento acústico que introduzco o en la introducción de materiales con buena capacidad absorbente, convertiré ese recinto en un recinto apagado, que se denomina en acústica, y lo que conseguiré será ahogar el sonido que puedan emitir esos instrumentos, con lo cual el uso para el que está pensado esa sala no me servirá. Y el caso contrario, si voy a tener una sala de conferencias, un auditorio, un teatro, y me quedo corto en el acondicionamiento, pues conseguiré que haya mucha reverberación en el recinto y que no haya inteligibilidad, que no se escuche o que el uso al que está destinado el local pues no sea el idóneo, ¿no? Entonces, todos los locales tienen que tener acondicionamiento, evidentemente, pero no todos necesitan el mismo. Una sala de cine no necesita el mismo acondicionamiento acústico que un restaurante por cuestiones obvias, ¿no? Y por supuesto, aislamiento y acondicionamiento son 2 cosas que hay que cumplir. Buscan lo mismo, buscan un confort acústico, pero una cosa es el aislamiento, que es cómo nos protegemos del ruido, de los ruidos externos, y el acondicionamiento es cómo tratamos el ruido o el sonido una vez que ya lo tenemos dentro, ¿no? Incluso las soluciones constructivas para resolver uno y otro son diferentes. Por hacer un recordatorio entre la actual normativa acústica y la anterior, la CA88, básicamente en la anterior normativa consideraban los aislamientos en laboratorio del divisorio ensayado
digamos que solo nos preocupaba qué pasaba con ese tabique divisorio entre dos usuarios, y el DBHR habla ya de un aislamiento entre recintos, considera el edificio como un conjunto y se empieza a preocupar o hace especial hincapié en la transmisión por flancos, donde solo antes teníamos un posible punto de estudio o de especial atención en cuanto al aislamiento, pues ahora tenemos, entre dos recintos, tenemos 13, podemos poder tener hasta 13 puntos conflictivos. Además, introduce el DBHR ciertos conceptos que la CA 88 no contemplaba. Uno es la inclusión del concepto del ruido ambiental y la obligación de la existencia de mapas acústicos en los municipios. Sabéis que es obligado que los municipios, los ayuntamientos tengan un mapa acústico. Si no lo tuviese, el Código Técnico da unos estándares mínimos que aplicar a la hora de estudiar el ruido ambiental. Incluye las exigencias del tiempo de reverberación y la absorción acústica en recintos, esto es novedoso. Y también define un suelo flotante por unidad de uso, zona común y recinto de instalaciones o actividad. Ahora explicaré un poco el concepto de único suelo flotante. Define los sistemas PLADUR como sistemas de entramado portante con material absorbente en su interior siempre deben llevar material absorbente en su interior. Como decíamos, su objetivo es la protección de los usuarios frente al ruido y nos obliga a proyectar, construir y mantener nuestros edificios, limitando el exceso de ruido aéreo, ruido de impacto, que comentábamos al principio, ruido de instalaciones o reverberación. Y ahora el edificio será considerado como un producto que debe cumplir unas exigencias acústicas en su conjunto. Nos olvidaremos del aislamiento de los paramentos para estudiar el aislamiento entre recintos y las transmisiones por flancos. Esas son las tres posibles vías laterales de transmisión por flanco, más la transmisión directa. Entre dos recintos, si multiplicamos por 4 flancos, pues tenemos 13 puntos conflictivos que debemos tratar en conciencia para evitar esos puentes acústicos. Y en cuanto a las novedades o cambios normativos en la ejecución de los sistemas PLADUR desde el punto de vista acústico, nos define 4 puntos a cumplir, ¿no? La introducción del material elástico y absorbente en su interior siempre, la incorporación de cintas estancas y acústicas en todo el perímetro, doble estructura en tabiques de separación de distintos usuarios e interrupción de recrecido de forjados en separación de distintos usuarios, o lo que es lo mismo, interrupción de las unidades únicas de suelo flotante como existía antes. El orden adecuado de ejecución de los sistemas PLADUR debería ser de todos los sistemas, pero voy a hablar de los sistemas PLADUR. Hasta hace no mucho, cuando visitábamos una obra o íbamos a una obra de viviendas, fundamentalmente, no era poco habitual encontrarnos todo un trasdosado continuo realizado en la cámara y luego pues, se procedía al replanteo y ejecución de las diferentes unidades de vivienda o de los diferentes usuarios. Bueno, esto por código técnico, por lo que os he contado antes, primero de la interrupción del suelo flotante y sobre todo de la separación de usuarios, está penalizado. El orden correcto de ejecución de un sistema constructivo PLADUR sería, primero, acometeremos con nuestra separación de usuarios contra la fachada, de manera que interrumpiremos esa cámara continua, esa posible transmisión por flancos. Una vez que tengamos separados los dos usuarios, procederemos a trasdosar interiormente cada uno de ellos, a trabajar, digamos, dentro de ese usuario y cerraremos la cámara de trasdosado. El siguiente paso sería replantear y ejecutar las separaciones internas de una propia vivienda, también de forjado a forjado, ahora lo veremos. Y por último, realizaremos los falsos techos de cada una de las viviendas o de cada una de las estancias de esas viviendas. Todo lo que no sea ejecutado con este orden seguramente dará problemas desde el punto de vista acústico seguro. Una de las condiciones que nos marca el código técnico y que debéis exigirlo así es la existencia de bandas estancas y acústicas en todo el perímetro. Normalmente se coloca o se debe colocar una banda estanca en el arranque inferior, en el canal inferior, y en el resto del perímetro, salvo que sea un encuentro, como os digo, de interrupción de usuario contra fachada o similar, en el resto del perímetro se colocan fieltros acústicos.
Esto, como os digo, lo debéis exigir porque el código técnico así lo define, ¿no? Y nuestros sistemas, dentro de todas estas accesorios o productos que os dije que fabricábamos, también fabricamos las cintas y las prescribimos. Entonces, lo lógico y lo idóneo es que todos los sistemas lleven este tipo de arranques. Veis a la izquierda una resolución de un trasdosado con la banda estanca en el arranque. Siempre de forjado a forjado. En el forjado superior lo habitual es colocar un fieltro acústico, no banda estanca. En el de arranque, como os digo, siempre una banda estanca. Y aquí en estos dos ejemplos, si veis el de la derecha, que sería una interrupción o una separación entre dos usuarios, veis que estamos metiendo una doble estructura con 5 placas. Y el arranque de esa estructura, el encuentro de esa doble estructura o de ese sistema Pladur contra la fachada debe realizarse también con juntas estancas. Sin embargo, si realizamos, como decíamos antes, los trasdosados dentro de cada uno de estos usuarios, veis que está marcado con una elipse roja. Ese arranque de ese trasdosado, una vez que ya hemos diferenciado los usuarios, ese arranque se hace con una junta de fieltro, un fieltro acústico. Abajo a la izquierda veis un arranque del sistema de separación de usuarios y veis cómo el suelo flotante se interrumpe, el recrecido se interrumpe, el sistema Pladur debe ir hasta el forjado. En el caso del encuentro con el forjado superior, lo mismo. Independientemente de que tengamos una separación de usuarios realizada con un sistema de doble estructura Pladur o un sistema de fábrica con trasdosado Pladur a ambos lados, siempre la ejecución debe ser la misma. Veis en el caso de la derecha los fieltros acústicos en el arranque de cada uno de los canales superiores, la lana en el falso techo, por supuesto, y si tuviésemos el encuentro de un falso techo contra fachada, como lo veis arriba, deberíamos doblar ese material absorbente en el tramo de fachada que quedase descubierto. No basta con ponerlo en horizontal, sino que la ejecución correcta sería doblar contra la fachada. Dos ejemplos más, tanto en el arranque con fábrica de ladrillo como en el encuentro superior. Y si retomásemos el tema del acondicionamiento, porque como os digo, simplemente quería pasar por encima para marcar las diferencias entre aislamiento o recordarlas entre aislamiento y acondicionamiento y qué nos decía el código técnico que debemos cumplir en cuanto a aislamiento desde el punto de vista de sistemas Pladur, que lo tenéis mucho más desarrollado en el documento que os conté al principio de ATED Felma. Ahí tenéis absolutamente todas las soluciones, las más idóneas, dependiendo de los casos que tengáis que cumplimentar para cumplir con el aislamiento acústico. Y acondicionamos por normativa, por el DBHR, como sabemos, y por otras ordenanzas municipales que suelen ser de carácter más restrictivo. Y aquí os voy a hacer un comentario que me sorprendió porque hace 15 días estuve en una charla en el Colegio de Industriales en Madrid, una charla sobre lo mismo, sobre acondicionamiento, y había personas, los responsables de todo el tema de aislamiento y acondicionamiento del ayuntamiento, y han sacado, no he tenido tiempo de mirarla en profundidad, pero han sacado una reforma, una remodelación de la ordenanza que ya existía, una modificación, y en esa ordenanza eliminan el concepto del tiempo de reverberación como concepto a utilizar para el acondicionamiento de locales. No sé qué concepto utilizarán porque, como os digo, ni lo explicaron ni me ha dado tiempo a leerme la ordenanza, ¿no? Pero me sorprende que un concepto que el código técnico define como básico y como útil para cumplir con el acondicionamiento de locales, un ayuntamiento, y además un ayuntamiento tan grande, decida eliminarlo. No sé qué otro parámetro utilizarán, porque evidentemente acondicionar locales se tienen que seguir acondicionando, y tienen una normativa que cumplir, pero desde luego lo han eliminado. Por eso digo que desde el punto de vista municipal, cada ayuntamiento me imagino que tendrá sus propios mecanismos para hacer más o menos estricto la aplicación del código técnico, ¿no? Por confort acústico, por calidad y por salud también debemos acondicionar. Para mejorar la comunicación, la comprensión y la funcionalidad de los recintos, lo que hablábamos antes, que los recintos funcionen para lo que están pensados, para reducir riesgos laborales y para mejorar la productividad. Se supone que en un entorno confortable acústicamente y térmicamente, pues
todos estamos más a gusto, trabajamos más a gusto y la productividad supuestamente aumentaría. Hay muchas definiciones de confort acústico, seguro que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia definición de lo que es confort acústico, ¿no? Pero bueno, por definir alguna, es aquella situación en la que el nivel de ruido provocado por las actividades humanas resulta adecuado para el descanso, para la comunicación y para la salud. Y añadiría, y para que el recinto para el que está pensado ese uso, pues funcione como tal, ¿no? O funcione adecuadamente. Fundamentalmente, para verificar el cumplimiento desde el punto de vista acústico y recomendaciones acústicas, son 3 los parámetros que se manejan: el acondicionamiento, la absorción acústica dentro de un espacio, que la veremos ahora, el aislamiento, que ya hemos hablado, entre recintos o entre espacios contiguos, y el tiempo de reverberación. Y la absorción acústica, para explicarlo de manera sencilla, cuando una onda sonora incide sobre un material, parte de esa energía incidente es absorbida por el material o por el producto, por el sistema, parte de la energía es reflejada y parte se transmite a su interior. La absorción acústica es la cantidad de energía acústica absorbida por un objeto. Está en función de un valor, de un coeficiente, el coeficiente de absorción, que es el alfa W que veis ahí, por la superficie de ese material. ¿Cómo obtenemos ese coeficiente de absorción? Ese coeficiente de absorción es el cociente entre la cantidad de energía absorbida y la cantidad de energía incidente. No tiene en cuenta ni la transmitida ni la reflejada. Y varía en una horquilla de 0 a 1. Cuanto más cercano a 1 sea el coeficiente de absorción de ese material o de ese producto, mejor o mayor capacidad absorbente tendrá, y viceversa, cuanto más cercano a 0, más reflectante será y menos poder de absorción tendrá ese material. ¿Y cómo calcular la absorción acústica de una sala? Pues siguiendo esa fórmula del coeficiente de absorción por su superficie, pues sería relativamente sencillo. Siempre hay matices, pero si en esta sala tuviésemos un techo FON, moqueta y el empanelado de madera que tenemos, bueno, pues para hacer el cálculo de esa absorción acústica en la sala deberíamos coger el coeficiente de absorción de nuestro techo FON por su superficie, por la superficie de techo FON que tengamos, sumatorio del coeficiente de absorción de la moqueta por su superficie, sumatorio de así sucesivamente con todos los materiales que tuviésemos. Y esta diapositiva me voy a detener un poco más porque aquí está lo que os quería explicar, que tenéis en la documentación y que no viene convenientemente explicado con una nota a pie de página, ¿no? Bueno, hay varios coeficientes de absorción que se suelen utilizar, ¿no? Nosotros en la documentación hemos reflejado, y es lo que refleja aquí esta diapositiva, hemos reflejado 2, el coeficiente de absorción ponderado y el coeficiente de absorción media. Lo que veis a la derecha es un cuadro de la clasificación europea de coeficientes de absorción, de clase A a clase E, en función de la capacidad de cada uno, ¿no? Veis que clase A es 1, o entre 0, 9 y 1, y clase E pues son coeficientes de absorción muy bajos. Bueno, el coeficiente de absorción ponderado, que es el que vais a ver en la documentación, el ponderado y el medio. El ponderado es el valor a 500 hercios. Sí, perdón. Ah, sí. Perdón. Mirad, en este documento, por ejemplo, en el techos continuos, creo que es sí. En la página 14 tenéis todos los modelos, en este caso de techos continuos, que luego explicaré la gama, y veis que hay la definición del modelo, hay 3 columnas, ¿no? El alfa W, el NRC, que es otro índice, el alfa M y el porcentaje de perforación, la referencia de ensayo, etc., ¿no? Yo voy a hablar del alfa W, que es el coeficiente de absorción ponderado, y del alfa sub M, que es el coeficiente de absorción media, ¿vale? Ahora os explicaré la diferencia entre uno y otro. Como os decía, el coeficiente de absorción ponderado es el valor a 500 hercios de la mayor curva normalizada entre 250 y 4000 hercios cuando la diferencia entre esas curvas sea menor de 0,1. ¿Esto qué quiere decir? Pues que
cubre un amplio espectro de posibilidades. Veis que es una curva normalizada, no es un único valor, no es un valor escalar, sino que es una curva normalizada que incluye muchos puntos y además cubre un espectro de frecuencias desde los 250 hasta los 4000 hercios. Digamos que si no tuviésemos claro o un estudio acústico conciso en el que supiésemos en qué frecuencias va a funcionar ese espacio o qué frecuencias van a ser las que prevalezcan en ese espacio, lo recomendable, porque cubre una amplia gama de posibilidades, es utilizar el coeficiente de absorción ponderado. De hecho, es el coeficiente de absorción al que casi siempre se hace referencia, ¿no? Ahora bien, si supiésemos o tuviésemos esa certeza de que en una sala en concreto o en un espacio vamos a tener determinadas frecuencias y solo esas frecuencias, digamos que el coeficiente de absorción media, y ahora explicaré lo que es, sería más adecuado de utilizar. ¿Por qué? Porque el coeficiente de absorción media, como veis, es un escalar, ya no es una curva, sino es un valor, que se obtiene de calcular el promedio de los valores de los coeficientes en 3 frecuencias, en 500, 1000 y 2000 hercios. Si estuviésemos en este caso, si supiésemos que en un espacio tenemos solo 500, 1000 y 2000 hercios de frecuencias, las más habituales o las que vamos a utilizar, si hiciésemos ese valor promedio, ese escalar, que sería el coeficiente de absorción media, tendríamos un techo, si eligiésemos un techo por este coeficiente, tendría un funcionamiento óptimo, idóneo. Pero no es lo habitual. Lo normal es que en los edificios en los que nosotros nos manejamos o las salas de reuniones, todos los recintos que estén sujetos a un acondicionamiento acústico, normalmente puedes tener usos variados. Aquí ahora mismo estamos teniendo una charla, pero mañana puede haber una representación de algo o la proyección de un vídeo u otro tipo de actividad en la que las frecuencias difieran bastante respecto a la que estamos manejando hoy aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo normal es utilizar el coeficiente de absorción ponderado. Y aquí viene el comentario que quería hacer, que no está en la documentación. Veréis algunos techos que en su coeficiente de absorción ponderado llevan acompañados unos subíndices, por ejemplo 0,75L o 0,70LM, y hay algunos que no llevan ningún subíndice. Bueno, esto debería tener una explicación abajo en el pie de página, pero no la tiene. Nosotros estamos obligados a, cuando se calcula el coeficiente de absorción ponderada, esa diferencia entre esas curvas normalizadas que os he dicho al principio, cuando supera los 0,2 puntos de diferencia, debemos utilizar unos indicadores de forma que corresponden a low, medium y high, que son bajas, medias y altas frecuencias. ¿Esto qué quiere decir? Que si tuviésemos un techo, o si tuviésemos un espacio, mejor dicho, un local que acondicionar, en el que sepamos que tenemos un rango, hablamos ahora de rangos frecuenciales, no hablamos de unas frecuencias concretas y puntuales como es el coeficiente de absorción media, ¿no? Si tenemos un rango de frecuencias o sabemos que en ese espacio vamos a tener bajas y medias frecuencias, sería muy recomendable elegir un modelo de techo FON que tuviese acompañados esos indicadores de forma LM. Eso quiere decir que es un techo especialmente pensado, que funciona de manera óptima para esa banda de bajas y medias frecuencias, o de bajas solo, porque hay veces que solo tenemos la L, o solo de medias. Hay algún modelo que solo va acompañado de la M o de los dos. ¿Qué quiere decir? Si no llevásemos esos subíndices correctores, no quiere decir que ese techo tenga un mal funcionamiento. Pero si tuviésemos que elegir entre por ejemplo, sabemos que tenemos bajas y medias frecuencias. Si yo tuviese que elegir entre un techo que es 0,70 de coeficiente de absorción LM o 0,80 a secas, probablemente me convenga más colocar el 0,70 LM. Tienen menos coeficiente de absorción, pero para esas frecuencias que sé que voy a tener en el local, funciona mucho mejor que el que solo a secas tiene 0,80, aunque tenga más coeficiente en sí mismo, ¿no? Esta es un poco la explicación de por qué esos subíndices, porque en el documento no lo tenéis y si no lo explican puede llevar a error, porque creo que en ninguna parte del documento se explica, ¿no? Entonces, básicamente, estos dos son los coeficientes con los que nosotros trabajamos. Como os digo, hay un tercer índice, el NRC, que es un índice más anglosajón. Se suele utilizar, sobre todo se utiliza mucho en techos registrables, más que en techos continuos,
Pero bueno, también tenéis ese índice en la documentación por si tuvieseis que manejaros con él. La absorción es importante para el entendimiento de los usuarios, influye, como hemos dicho antes, no solo la naturaleza de los materiales, sino también la geometría de la sala. El cálculo acústico que yo haga para esta sala tal y como está ahora, si aumento el techo o subo la altura libre 50 centímetros y esa pared de allí fuerzo mucho más el chaflán o hago 2 metros más larga la sala, habrá variaciones, no sé cuáles, pero seguro que hay variaciones porque, en cuanto al cálculo acústico, porque la geometría de una sala es fundamental y el volumen. De hecho, el código técnico, sabéis que a partir de 350 metros cúbicos te dice que tienes que hacer un cálculo acústico específico, ¿no? Entonces es un parámetro fundamental el de la geometría y el del volumen que tenga la sala. Y también influye el eco. El eco no es que lo que a veces se piensa es la reverberación. No es que tengo mucho eco en la sala, es que esa reverberación no tiene nada que ver. Una cosa es el tiempo de reverberación y otra cosa es el eco. El eco es el hecho físico de rebotar las ondas sonoras contra los materiales que tenga en una sala. Y el exceso de eco en una sala me puede provocar desorientación y falta de atención y de concentración. Puede provocar que el discurso sea difícil de entender y puede provocar lo que os decía al principio de las guarderías, puede generar ese efecto cóctel, ese contagio, que todos aumentemos el volumen, las intensidades sonoras y que por lo tanto para entendernos tengamos que llegar a gritarnos y a producir esos daños irreversibles en la audición. Y aunque el código técnico no dice nada, no hace referencia a la comprensión de la palabra, ni a los índices que los miden, ni de dónde salen, sí que quería contároslo porque creo que esto que estamos teniendo aquí nosotros es muy habitual. O sea, muy habitual tener una charla, ir a una presentación o, sin ir más lejos, ir a una clase, una universidad, un colegio, ¿no? La comprensión de la palabra es la expresión que describe la calidad de la escucha y la comprensión de los mensajes en una sala, y la comprensión de un mensaje oral depende de varios factores, fundamentalmente de la buena percepción de las consonantes. Y este índice que os cuento ahora, el STI, este lo sacó un investigador holandés poniendo en una iglesia, es decir, un recinto que en acústica se denomina vivo, porque carece de materiales absorbentes. Bueno, pues en una iglesia colocó diferentes personas ubicadas en distintos sitios y lo primero que hizo fue pronunciar vocales y luego pronunciar solo consonantes. Y describió, les preguntó cómo percibían cada uno de ellos las consonantes desde las posiciones que tenían respecto a la suya. Con varios estudios reiterativos de este tipo, pues llegó a una serie de conclusiones. Lo primero, que en un mensaje lo que más se comprenden, o para que un mensaje sea comprensible, son las consonantes las que nos hacen que se comprendan, ¿no? Más que las vocales. Segundo, que influía lo que ya hemos comentado, la señal de la palabra en sí misma, la dirección que tenía el sonido o la emisión respecto de los oyentes que él había colocado en la sala. El nivel de ruido de fondo también influía, pero solo cuando superase el valor de su señal en más de 12 decibelios. Es decir, si aquí midiésemos un ruido de fondo y superase en 12 decibelios el nivel de señal con el que yo estoy emitiendo, lo tendríamos en cuenta. Si no lo superase, sería inapreciable desde el punto de vista del índice del estudio este. La disposición del local o geometría, como hemos dicho, también influye, y el tiempo de reverberación del recinto y la existencia de ecos. Bueno, pues según este estudio y según la clasificación del STI, del índice este, por ejemplo, para un aula de clase, que es una actividad muy habitual, el nivel debería ser preferentemente superior a 0,6 para que sea un discurso inteligible y comprensible. Todo lo que esté por debajo de 0,6 tendríamos problemas de comprensión en un aula, ¿no? Aquí a la derecha veis que hace una clasificación no solo de comprensión o inteligibilidad de sílabas, sino también de palabras y de frases. Es un estudio muy extenso y simplemente lo que quería era daros esta pincelada por si en algún momento tuvieseis que manejar un proyecto o tuvieseis entre manos este índice, saber
aunque seguro que alguno ya lo ha tenido que manejar, bueno, pero saber un poco de dónde viene y cuál es su objetivo. Y el tiempo de reverberación, que es el concepto estrella de esto del acondicionamiento y es el único referente que nos da la normativa para hablar de acondicionamiento, lo define como el tiempo que transcurre desde que el foco emisor se detiene súbitamente hasta el momento en el que el nivel de presión sonora desciende 60 decibelios respecto de su valor inicial. Es un tiempo, el tiempo de reverberación obviamente se mide en segundos, se puede calcular con la fórmula de Sabin que veis ahí abajo. Veis que está relacionado con la absorción acústica, el alfa, el coeficiente de absorción del producto del sistema por su superficie. Y bueno, pues si este tiempo de reverberación es muy, muy elevado, como puede ser el caso de una catedral, más de 4 segundos, pues esos recintos, como os digo, se denominan vivos, y cuando es un tiempo de reverberación más contenido, más limitado, menos reverberante es la sala y se denominan recintos apagados. Y esto es lo que dice el código técnico, nuestro código técnico sobre cumplimiento de acondicionamiento acústico. Estos son los límites de tiempo de reverberación que tenemos que cumplir y las casuísticas o las tipologías edificatorias en las que debemos cumplirlos, ¿no? A mí, a bote pronto, y sin conocer muchas normativas europeas, pero por no irnos muy lejos, la normativa portuguesa, por ejemplo, en cuanto a acondicionamiento acústico, es mucho más rica, mucho más extensa, porque no solo fija determinados estándares o tiempos de reverberación a cumplir por tipologías edificatorias, por cierto, mucho más extensas que estas, sino que dentro de algunas tipologías, como por ejemplo hospitales, no define los mismos cumplimientos de tiempo de reverberación en un pasillo, en una sala de espera o en unos despachos, estando dentro de la misma tipología edificatoria. Y aquí, como veis, pues lo resolvemos de una manera muy sencilla. Para aulas y salas de conferencias, siempre volúmenes menores de 350 metros cúbicos, por encima o en determinadas salas como auditorios, teatros, cines, un poco más específicos, ya requieren un estudio. Bueno, pero en lo que nos podemos encontrar en nuestro día a día, aulas y salas de conferencias menores de 350 metros cúbicos vacías, 0,7. Ese es el tiempo de reverberación a cumplir. Vacías con butacas, 0,5. Y luego en restaurantes y comedores, 0,9. Claro, no te dice tampoco cómo tienes que... Bueno, sí, dice el código técnico, hay una parte, el DBHR, en cuanto a acondicionamiento, hay una frase que dice: se realizará el acondicionamiento, algo así, se realizará el acondicionamiento acústico en función de la lógica del proyectista o de la lógica del... Bueno, pues la lógica de cada uno es muy diferente, yo creo. O sea, no es una guía muy práctica el decir, bueno, pues coloca los materiales absorbentes en función de la lógica, porque si nos dejásemos llevar por la lógica y nos ponemos en el ejemplo que os he contado antes del señor que tenía 3 restaurantes, habría forrado todo. O si le dice el estudio que tiene que poner solo 35 metros cuadrados de material absorbente, ¿dónde los pongo? Los pongo todos en la puerta, cerca de la cocina, encima de las mesas, repartidos homogéneamente, de manera aleatoria, en paredes, en techos. O sea que queda un poco al libre albedrío esto del acondicionamiento. Y luego hay una tercera subdivisión, más allá de salas de conferencias y aulas y restaurantes y comedores, que es como un gran cajón desastre donde parece que meten todo. Edificios de uso residencial público, docente y hospitalario. Aquí yo, por ejemplo, no veo referencia a edificios comerciales, porque está claro que dentro de un gran centro comercial, dentro de cada uno de esos locales, una tienda pues tendrá su acondicionamiento. Un restaurante, por supuesto, además tiene unas limitaciones que cumplir, ¿no? 0,9 segundos. Pero y en las zonas centrales, en los atrios, en las zonas comunes de esos grandes centros comerciales que todos estamos acostumbrados a visitar, el código técnico no dice nada sobre acondicionamiento. Y creo que son zonas también susceptibles de acondicionar. Y como os decía, en la última división, edificios de uso residencial público, docente y hospitalario, ni siquiera nos habla de tiempo de reverberación. Nos dice que, además un caso en concreto, en zonas comunes con recintos protegidos con los que se compartan puertas, tenemos que implementar un área de absorción sonora o tener un área de absorción sonora equivalente a 0,2 metros cuadrados por metro cúbico del recinto.
O sea que si aquella pared de allí, si estamos dentro de un hospital, por ejemplo, de un hotel, y aquella pared de allí nos separa las habitaciones, que son usuarios diferentes, es un recinto protegido respecto a esto es una zona común, aquellos son habitaciones, tendríamos el sistema de constructivo Pladur de doble estructura con 5 placas, como hemos visto al principio, interrumpiríamos la solera flotante, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos puertas por las cuales accedemos a las habitaciones. Bueno, por lo que dice simplemente es que aquí, en este pasillo, en esta zona común donde ahora estamos, debemos implementar debemos tener una absorción sonora equivalente a 0,2 metro cuadrado por metro cúbico del recinto, de este recinto. Ni me dice tiempo de reverberación a cumplir, ni dónde tengo que implementar esos materiales absorbentes. Lo puedo resolver con una moqueta, lo puedo resolver con un techo, dónde lo coloco, cómo lo coloco. O sea, queda un poco pues también a la libre elección del proyectista, ¿no? De manera que, sin ser una crítica, que lo es, o sin querer ser una crítica, a mí me parece que nos queda bastante tramo que recorrer o camino que recorrer en esto del acondicionamiento. Porque es que además, como sabéis todos, que todos los documentos básicos los están revisando y están saliendo modificaciones constantemente. Si no estoy equivocado, la modificación que se ha hecho sobre el código técnico, el DBHR, tanto en aislamiento como en acondicionamiento, que es de lo que estamos hablando ahora, simplemente se ciñe o se centra en hablar no de obra nueva, como es este documento, que es el documento original, sino en hablar de cómo acondicionamos o cómo hacemos un aislamiento en reformas, en ampliaciones o en rehabilitaciones, es decir, cuando tengamos que actuar en edificios ya existentes. Pero no da estándares nuevos, ni profundiza, ni fija nuevos parámetros de cumplimiento. Simplemente nos dice, bueno, pues eso, cómo tenemos que acondicionar si nos encontramos ya un local existente o cómo hacer un aislamiento cuando realizamos una reforma o una ampliación de un edificio. Entonces, seguimos con estos niveles de cumplimiento y seguimos, desde mi punto de vista, con esta indefinición. Pero bueno, es la normativa que tenemos y es con la que tenemos que trabajar. Esto es lo que os contaba antes del recinto vivo y apagado. Son dos recintos totalmente opuestos, una iglesia o una biblioteca o una sala de audición, ¿no?, de grabación. Y fundamental, el concepto básico del acondicionamiento es que hay que acondicionar en su justa medida, ni por exceso ni por defecto, ¿no? Lo que necesite el local en concreto para que en él se desarrollen las actividades para las que están pensadas, ¿no? Y desde Pladur, ¿cómo podemos facilitar o cómo podemos ayudar a ese acondicionamiento acústico? Pues con la gama de techos fonoabsorbentes que os voy a presentar ahora brevemente. Mirad, el techo FON, los techos acústicos FON, favorecen el acondicionamiento acústico fundamentalmente por tres factores, ¿no? Por tres temas. Primero, por el efecto membrana. La propia masa de la placa hace que tenga absorción o que tenga buena absorción o buen comportamiento a bajas frecuencias. Por el efecto resonancia, sabéis que son los techos microperforados. Bueno, pues estas microperforaciones o estas perforaciones funcionan como trampas para el sonido y hacen que funcione bien este techo a medias frecuencias. Y luego por el efecto disipador que tiene la combinación de tres elementos entre sí, que es el velo, un velo interior que lleva la placa, la existencia de material absorbente, esto es como en aislamiento, sí o sí, requerido, obligatorio la existencia de material absorbente a la hora de montar un sistema de techos FON, y por el plenum, que también tiene su influencia. Si hablásemos de cada uno de estos elementos, de la placa, del material absorbente, del velo y del plenum, podríamos llegar a determinadas o a ciertas conclusiones. Uno, hemos dicho el espesor de la placa influye. Una placa de 13 absorbe bien, una de 15 absorbe mejor a bajas frecuencias. Cuanto más espesor, más densidad de la placa, mejor absorción a esas bajas frecuencias, como os digo. Pero sabéis que estas placas, como digo, están perforadas. Bueno, aquí veis un ejemplo en el que las perforaciones, las formas de las perforaciones, hay perforaciones circulares, cuadradas o rectangulares, no tienen absolutamente ninguna influencia en que absorba más o menos un techo. Lo que influye es el porcentaje de perforación que presente la placa. Veis aquí una comparativa, tanto izquierda a derecha,
son dos sistemas, es decir, el mismo sistema resonador, la misma placa, con un porcentaje de absorción similar una y otra. Una presenta perforaciones cuadradas y otra presenta perforaciones redondas. Veis que sobre todo a bajas, medias frecuencias, las curvas incluso están superpuestas, o sea, no hay absolutamente ninguna variación en su comportamiento acústico. A partir de las medias altas frecuencias es donde hay esas variaciones de las curvas, y esto es debido al efecto disipativo de la segunda parte del sistema, del velo, de la lana o del material absorbente y del plenum, ¿no? Pero en cuanto a formas de perforaciones, no tienen absolutamente ninguna influencia la forma que tengan, sí el porcentaje de perforación. Pero un porcentaje hasta un punto. Nosotros, el sistema, el techo que más porcentaje de perforación tiene, me parece que está en torno al 23 y pico, 23,6, una cosa así, no lo sé de memoria. A partir de 25, un 30% de perforación en la placa, los estudios arrojan un resultado, bueno, dicen que la placa se comporta como una gran placa, como un gran agujero en la placa, como si fuese un material absolutamente transparente al sonido, de manera que no funcionaría el sistema, no tendría ningún tipo de barrera ni oposición el sonido. Entonces, es importante el porcentaje de perforación y además saber que hay un límite de porcentaje, ¿no?, de perforaciones en la placa. En este caso estamos hablando de en torno a un 25, un 30%. De ahí hacia arriba no tendría ningún funcionamiento el sistema. Y si hablamos del material absorbente, pues fijaros, lo primero que vemos en esa gráfica es que de colocar un sistema sin material absorbente a colocarlo con material absorbente, vemos lo primero que la frecuencia no es la misma. O sea, si metemos un material absorbente, en este caso 30 milímetros solo, veis que el espectro de frecuencias donde tiene el pico máximo de absorción, el resonador, se retrasa de 850 a 400 hercios. Y además veis que de no tenerlo a tenerlo sube de 0,7 de coeficiente de absorción más o menos a casi 1, 0,9. Con lo cual el material absorbente es fundamental en el funcionamiento de estos sistemas. Veis arriba a la derecha una comparativa con otro espesor de lana, en este caso introduciendo 50 o sin introducir, veis el salto diferencial que hay, ¿no? Y dentro del material absorbente, de introducirlo, que ya hemos dicho que es fundamental, influye también su densidad y el espesor que le demos a ese material. Antes de continuar, aclararos que en la documentación que tenéis, estos ensayos, todos esos modelos con esos coeficientes de absorción ensayados y el ensayo de referencia, están ensayados con unas condiciones concretas, es decir, están ensayados con un plenum de 600 y con doble lana de 40, con lana de 80, de densidad media-baja. Claro, es imposible cubrir en un documento técnico comercial todas las posibilidades de plenum, de tipos de lanas, de densidades de lanas. Se supone que estos ensayos y estos coeficientes de absorción son ensayos óptimos y ensayos de circunstancias o de situaciones habituales, pero me podéis decir, y bueno, y si yo no tengo un plenum de 600, lo tengo de 400 o lo tengo de 900, ¿cómo se comporta ese techo? Bueno, no habrá, cumpliendo determinados criterios que damos, no habrá muchas variaciones, pero las habrá. Entonces, para eso estamos desarrollando una herramienta, un software en colaboración con la Universidad de Zaragoza, con el Departamento de Vibroacústica, que es quien nos asesora en todos estos temas de acústica, que se llama PredictPhone. Por lo que me cuentan, creo que va a estar disponible en nuestra página web para que la podáis descargar de manera gratuita después del verano. Y eso lo que nos permitirá será introducir de manera muy sencilla y muy rápida todas las características que tenga nuestra obra, en este caso nuestro proyecto. Es decir, podremos jugar entre varios tipos o varias distancias de plenum, podremos jugar con diferentes tipos de lanas, diferentes tipos de densidades, diferentes situaciones en general de las que nos podemos encontrar en los proyectos. Y eso lo que nos dará será una predicción, PredictPhone, sobre aproximadamente qué coeficiente de absorción y en qué tiempos de reverberación nos movemos. Eso nos permitirá ajustar un poco más y no estar tan perdidos a la hora de proyectar. Retomando el tema de la lana, como os decía, influye su espesor y su densidad. Ves a la izquierda una comparativa del mismo sistema
con lana mineral de 75 o lana mineral de 80. Veis que... ¿Es mi teléfono? No, pues sí, disculpadme. Como decía, lana mineral de 75 y lana mineral de 80. ¿Veis las curvas comparativas? A mayor espesor de lana, mejor comportamiento absorbente. Y también influye la densidad. Una lana mineral con una densidad determinada, que es la que veis a la derecha en color verde oscuro, y una lana mineral con menor densidad. Funciona mejor con lanas minerales de baja y media densidad, por una cuestión obvia. Si nosotros introducimos un material absorbente muy denso, una vez que esos sonidos o esa onda sonora pase por las perforaciones y llegue al sistema, a la segunda parte del sistema, que es el velo, la lana y el plenum, pues esa lana mineral muy densa servirá de barrera y no tendrá ese efecto disipativo que debería tener para que ese sonido disipe en esa lana y luego pase al plenum y termine de disipar, ¿no? Entonces, lo recomendable es lanas minerales de baja o media densidad para este tipo de sistemas. Y, por supuesto, pues a mayor espesor, mejor, porque más espacio para disipar tiene la onda sonora, ¿no? Y el plenum, que hemos dicho que también influye, es la última parte del sistema que tiene o que entra en funcionamiento. Veis aquí una gráfica comparativa de un sistema con un 8,7% de perforaciones, 13 milímetros de espesor, 75 milímetros de lana de vidrio y un plenum de 300 o de 600. Veis que, sobre todo a partir de 700-800 hercios, está por encima, que es donde empieza a funcionar realmente la segunda parte del sistema, está por encima el plenum de 600 respecto al ejemplo del plenum de 300. A mayor plenum, mejor funcionamiento del sistema. ¿Por qué? Por el propio efecto disipativo del aire. Y el velo, que parece que tiene una importancia menor en el sistema, pues también tiene su peso específico, no solo desde el punto de vista primero decorativo. La existencia del velo nos impide que veamos a través de las perforaciones la lana o el plenum, en este caso la lana, que deberíamos llevarla, sino también tiene un efecto disipativo de esas ondas sonoras. El velo debe tener, y de hecho nos costó bastante a la hora de fabricar, nos costó bastante encontrar dar con el velo adecuado, debe tener la suficiente permeabilidad como para que no funcione como barrera a esas ondas sonoras una vez que pasan por las perforaciones. Es un poco el mismo ejemplo que la lana, ¿no? Que el material absorbente. La densidad del velo influye en la disipación de las ondas y optimizará la capacidad de absorción del sistema. Si fuese un velo muy tupido, pues generaríamos una barrera a esas ondas y no permitiríamos que el sonido siguiese su proceso natural, que sería entrar en el material absorbente y en el plenum. Por lo tanto, como conclusiones de sistemas de techos absorbentes FON en cuanto a su funcionamiento, por darlas muy sintéticas, muy sencillas, sería: el espesor influye, el propio resonador de la placa influye en la absorción, el porcentaje de perforación de la placa influye, no así la geometría de esas perforaciones o el tipo de perforaciones, la existencia del material absorbente siempre, y el idóneo sería densidad de baja y espesor elevado. El plenum, mayor capacidad disipativa, y el velo. Y para explicaros la gama es muy sencillo. Tenemos más de 500 referencias de placas, perforaciones y prestaciones acústicas, tanto en techos continuos como en registrables. Tenemos la gama, yo creo, más amplia del mercado, creo. Y además la tenemos diferenciada en techos continuos y en registrables. Los techos continuos no es novedad, porque ya llevamos fabricándolo tiempo, pero sí hay algunas modificaciones respecto a la gama anterior, y lo que es verdaderamente novedoso es la gama de techos registrables. Os voy a explicar brevemente las dos gamas. Los techos continuos los diferenciamos en techos continuos de borde afinado o de borde cuadrado. Los de borde afinado, como veis aquí en el ejemplo, son los techos cuyas placas tienen ese característico rebaje o borde afinado, que es el borde afinado que presentan nuestras placas para el tratamiento de juntas, ¿no? Por eso veis cuando veis un techo FON borde afinado, como veis en la imagen, lo veis montado, lo veis terminado ya, instalado, veis esas entrecalles de placa lisa característica, ¿no?
La otra característica de esta gama, de esta placa o de este modelo, es que presentan los modelos de perforaciones o los tipos de perforaciones los podemos presentar agrupados. Es decir, todas las placas de techo continuo, tanto estas de borde afinado como las de borde cuadrado que os contaré ahora, todas tienen 2400 de largo por 1200 de ancho. Bien, el borde afinado, en esa superficie de 2400 por 1200, presenta estos tipos de perforaciones que veis abajo, los modelos, cuadradas, rectangulares o circulares, con diferentes separaciones entre ellos y diámetros y demás, pero los presenta agrupadas por núcleos de perforaciones. Si cogiésemos, por ejemplo, el FON, la segunda C1225, son perforaciones cuadradas de lado 12, separadas 25, de borde afinado, en modelos 1, 2, 4, 8 y 32. Esto lo que quiere decir es que ese tipo de perforaciones, en esa misma placa, las podemos encontrar agrupadas en un grupo de perforaciones, en 2, en 4, 8 o hasta incluso 32 grupos de perforaciones. Ahora veremos algún ejemplo. Características de la gama o peculiaridades o mejoras. Todas las placas salen con una preimprimación previa de pintura blanca. Esto, además de conferirle desde luego un valor añadido desde el punto de vista estético, porque incluso se han llegado a instalar sin necesidad luego de pintar, aunque lo recomendable es pintar, lo que le confiere es una protección especial a los rayos ultravioleta. Sabéis que las celulosas que se utilizan en las placas de yeso laminado son celulosas que contienen lignina, que está en la naturaleza, y cuando reciben rayos ultravioleta, bueno, pues a veces amarillean. En esta gama en concreto ese problema está resuelto porque sale con una, como os digo, una imprimación previa y con un valor añadido de calidad innegable. Estos son los coeficientes de absorción de todos esos modelos que os he adelantado antes, ¿no? Veis por modelos y por grupos de perforaciones. El C818, por ejemplo, en sus 4 posibilidades, con sus coeficientes de absorción ponderados. Lo tenéis todo en la documentación. Si hiciésemos un zoom de la placa, en este caso de un modelo L580 número 8 borde afinado, veríamos que son perforaciones rectangulares con esas dimensiones. Veis las dimensiones que tiene la placa, los bordes como son, el longitudinal es borde afinado, el transversal es borde cuadrado, el color del velo negro o blanco a elegir, la imprimación de la placa, el peso, el diseño de las perforaciones y el porcentaje de perforación, parámetro importante a tener en cuenta, como hemos visto antes, a la hora de elegir un techo o no. Y si hiciésemos un zoom para alejarnos de cómo es esa placa, L580 número 8, veis que en 1200 por 2400, que es la longitud que tiene, las dimensiones que tiene la placa, hay en este caso 8 grupos de ese tipo de perforaciones que hemos visto, las rectangulares. Si eligiésemos otro modelo, pues el 16 pues tendría 16 grupos de perforaciones. En las características acústicas veis que hay un ensayo acústico referenciado con un coeficiente de absorción ponderado. En este caso tenemos 0,55L. Acordaros lo que hemos hablado antes de esos factores de corrección de bajo, media o alta frecuencia. El NCR y el coeficiente de absorción media. Este es un claro ejemplo en el que hay veces que los coeficientes de absorción ponderado y medio coinciden. Este no es el caso, ¿no? El alfa medio es 0,60 y el alfa W es 0,55L. Ahora, si supiésemos que vamos a tener bajas frecuencias, sería recomendable guiarnos por el ponderado, ¿no? Por esa L que manifiesta. La segunda división de techos continuos sería borde cuadrado. ¿Qué lo difiere del borde afinado? Pues la placa ya no tiene ese rebaje característico que se utiliza para el tratamiento de juntas, sino que son bordes perfectamente cuadrados. Veis que ya no existen esas entrecalles en la instalación. La perforación es continua en toda la placa. La dimensión de la placa es la misma, 1200 por 2400, pero ahora no tenemos esa subdivisión de grupos de perforaciones dentro de esa placa, sino que las perforaciones son continuas. Características: esta placa tiene un microbisel y el tratamiento de juntas se hace de manera diferente al borde afinado. Ya se hace un tratamiento de juntas sin cinta, es un tratamiento de juntas o es un techo que requiere una instalación mucho más minuciosa, realizada con un poco más de mimo y de cariño, porque hay que, aparte de atestar las placas y alinearlas con unas herramientas que también ponemos a disposición de
del público en general, bueno, pues una vez que las tengamos alineadas y demás, procederemos a realizar el tratamiento de juntas con una pistola selladora, con una pasta especial, eliminaremos las rebabas, lijaremos, en fin, requiere una instalación un poco más minuciosa que los otros techos, pero si se ejecuta convenientemente y con ese mismo, como digo, pues se obtienen resultados muy atractivos. Veis aquí los modelos, pues lo mismo, tenéis a vuestra disposición perforaciones cuadradas o circulares, en este caso también está la posibilidad de la placa perforada aleatoria, que luego veremos algún ejemplo que suele gustar bastante, ¿no? Y lo mismo, estos son sus coeficientes de absorción ponderados. De media, generalizando, tienen coeficientes de absorción más altos que los del borde afinado. Bueno, por una cuestión lógica, si hablábamos antes que uno de los parámetros importantes era el porcentaje de perforación, evidentemente estas placas que están perforadas en su totalidad, siempre manteniendo esos límites de porcentajes que habíamos dicho, bueno, pues deben tener por lógica coeficientes de absorción, ya os digo, de media más altos, ¿no?, que el borde afinado, donde había menos perforaciones o más placa lisa, digamos. Igual que antes hiciésemos un zoom, estas son las características y un ejemplo de perforación circular. Esa sería la misma placa en conjunto, 1200 por 2400, veis que las perforaciones llegan hasta los bordes. Lo mismo, sus ensayos, sus coeficientes de absorción a determinadas frecuencias puntuales, 125, 250, 500, 1000, 2000 y 4000 hercios, y porcentaje de perforación 14,3. En el anterior modelo habíamos visto 10,7, me parece. Y la gama de registrables, que como os digo es lo verdaderamente novedoso, es un techo en placa de yeso laminado, como el techo continuo que habéis visto, de 60 por 60, registrable, con dos posibilidades: canto recto para perfilería vista o canto tegular para perfilería semioculta. Tenéis todos estos modelos que veis aquí abajo, perforaciones cuadradas, circulares y rectangulares, y aquí sí que tenéis la posibilidad, o volvemos a tener la posibilidad, de elegir agrupaciones de esas perforaciones dentro de esa placa, pero esta vez en placa de 60 por 60. Además, y en la imagen lo podéis apreciar, hay 4 acabados vinílicos, salen de fábrica, terminados también, que aumentan las posibilidades decorativas de esta gama. Los acabados vinílicos son roble, castaño, abedul y acero, con combinaciones de todas las perforaciones que tenemos en gama en cada uno de esos acabados, o sea, a elección. Este caso en concreto es, el que veis en la imagen es un L580 número 16, acabado roble, me parece. Sus coeficientes de absorción, bueno, aquí tenéis el ponderado, el NRC, que como os decía antes es una referencia un poco más para techos registrables. Por lógica, tienen un menor coeficiente de absorción que las dos gamas de techo continuo, porque la perfilería penaliza mucho desde el punto de vista de acondicionamiento. Son techos para determinadas tipologías y para resolver determinados problemas, pero no veréis un teatro o un auditorio, es muy raro verlo con un techo registrable de estos tipos, ¿no? O sea, también dentro de toda la gama que tenemos debéis saber o debéis emplear el techo, el más idóneo para resolver cada problema concreto que tengáis, ¿no? Un zoom sería una placa de perforación cuadrada en 60 por 60. Como os decía, los acabados, castaño, abedul, roble y acero. En este caso el C1225 número 4, veis ahí 4 módulos de perforaciones, sus ensayos, sus referencias, sus espectros frecuenciales, canto recto, canto tegular de 15 o canto tegular de 24, también tenéis esa posibilidad. Algunos ejemplos de este registrable con algunos vinilos, acero, castaño, la del centro, la imagen del centro inferior es la placa con perforación aleatoria acabado abedul. Esto es un acero montado, un aleatorio. Características de la gama, bueno, ya os he adelantado algunas. Adaptables a cualquier diseño y despiece de techos que hagáis, fácil mantenimiento sin alterar ni modificar sus prestaciones acústicas, es decir, un techo de este tipo, techo continuo de este tipo, simplemente con utilizar un rodillo de pelo corto y volver a pintarlo no pierde absolutamente ninguna prestación acústica. Debemos tener la precaución de no obturar
el velo para no cerrar ese paso a las ondas sonoras, como habíamos dicho antes, ¿no? Si no, convertiríamos eso en una barrera. Protección específica contra los rayos ultravioleta, como os he dicho, por la imprimación previa con la que sale toda la gama. Modulación de dimensiones de placa y estructura unificadas para toda la gama. Esto es una de las novedades que tiene en la anterior gama de techos FON, techos continuos. Dependiendo del modelo teníamos siempre los 1200 de ancho, pero teníamos diferentes longitudes. A veces eso generaba un problema en su puesta en obra ya, porque a lo mejor a última hora el arquitecto decidía cambiar de modelo, o simplemente el estudio acústico decidía o arrojaba unas soluciones acústicas diferentes, o para colocar un techo con un coeficiente de absorción superior, y a veces eso daba problemas pues porque no toda la gama tenía las mismas dimensiones. De esta manera, al estar unificadas, nosotros planteamos siempre la misma modulación de estructura y todas las placas en las mismas dimensiones, de modo que se puede hacer cualquier cambio de última hora que no va a generar ningún problema desde el punto de vista de ejecución de obra, ni de plazos de entregas, ni ningún tipo, ¿no? Que eso es un valor añadido también. Permite combinaciones de techos continuos entre sí, de todos los modelos que habéis visto, y también combinaciones con techos registrables. Variedad de acabados, como os he dicho, y desde el punto de vista de los vinilo de core. Coeficiente de conductividad térmica mayor, el techo FON tiene un 0,30 más o menos, la placa tiene una densidad superior a la placa normal, frente a los 0,25 o 24 que tiene la placa N, y aplicaciones pues todas las que podáis imaginar, en hoteles, en restaurantes, oficinas, bibliotecas, auditorios, salas de conferencias, centros comerciales, todo siempre adecuándolo al uso al que está pensado el recinto, ¿no? Veis aquí algunos ejemplos de FON aleatoria, tanto en techo como en trasdosado, en un centro comercial. ¿Y cómo podemos ayudar a los prescriptores? Pues bueno, tenemos herramientas, como os he dicho, la herramienta FON HR, que va a quedar derogada en cuanto entre en vigor el Predict FON, entre otras cosas porque el FON HR contempla resultados respecto de la anterior gama. Pero bueno, es una herramienta muy práctica desde el punto de vista de cálculo del tiempo de reverberación. Es muy fácil de utilizar, la podéis descargar, os permite meter la geometría del recinto, introducir si tiene o no tiene butacas, qué tipo de butacas y demás, y os da el tiempo de reverberación, si cumple o no cumple, y dentro de que cumpla os facilita qué modelos de techos fonoabsorbentes y qué superficie de ese modelo habría que implementar. Ya sabéis luego con la lógica propia de cada uno. Como os digo, os vendrá bien para el cálculo del tiempo de reverberación, pero vamos a eliminarla, vamos a quitar de la página web, porque Predict FON está más ligada, o está ligada directamente a la nueva gama de techos que hay, los nuevos modelos y sus nuevos comportamientos acústicos. La herramienta Predict FON, que os digo. El selector de sistemas, que voy a hacer una breve referencia a él porque creo que es muy útil, aunque tenéis un banner directo en la página web, abajo a la izquierda. El selector de sistemas es una manera dinámica de utilizar el prontuario que os lleváis, el documento de sistemas que os explicaba al principio. Es una herramienta muy útil porque dentro del sistema que necesitéis, trasdosados, tabiques o techos, si os metéis en tabiques, por ejemplo, y si tenéis ya los datos de altura máxima de tabique o altura máxima de la sala o de las viviendas, lo que tenga, ¿no? Si conocéis la EI y si conocéis el aislamiento acústico, que eso es fácil de conocer, metéis esos filtros y directamente el sistema os filtra de entre las más de 400 y pico sistemas que tenemos, os filtra los que cumplen directamente esos estándares. O sea, yo tengo que tener un tabique de 3,5 de alto, con una EI 90 y con un aislamiento acústico de 45. Bueno, pues metéis esos parámetros y directamente os selecciona el tabique, trasdosado o techo, si metemos otros parámetros, que cumpla esas características. Además, os da la posibilidad, me parece, de generar un presupuesto, os hace un desglose de las unidades de cada sistema con sus rendimientos, un precio aproximado, precio de proyecto, ya sabéis, aproximado. Me parece que hay también una descripción del sistema y creo que en algún caso hay PDF o DWG del detalle constructivo, ¿no? O sea que también es una herramienta muy útil, aunque el documento de sistemas es fantástico, ¿no? Porque es de manual muy rápido, ¿no?
y de consulta muy rápida. Pero bueno, el selector quería contároslo porque es una herramienta que no todo el mundo conoce y es muy, muy cómoda. Y luego, en nuestro departamento de asistencia técnica, a través del teléfono de contacto que tenéis o de la página web, podéis contactar con nosotros y formular vuestra consulta y os la resolveremos. No obstante, a través de nuestro equipo comercial aquí en la zona, si tenéis cualquier duda también, pues son los que más cerca están de vosotros y lo que más rápido y mejor os van a resolver el problema. Además tenéis a vuestra disposición de toda la documentación que os he dicho, podéis investigar por la web. Nosotros la web la tenemos diferenciada en 4 pestañas: arquitectos, instaladores, arquitectos, distribuidores, instaladores y usuario final, creo, ¿no, Tomás? Distribución, eso es. Yo os recomiendo que entréis por la pestaña de arquitectos, que es la que está pensada para vosotros, aunque la documentación matricialmente se cruza, ¿no?, en horizontal en las 4 pestañas, pero la más cómoda es arquitectos. Dentro de todos los documentos, el sistema CH que os he contado al principio, que también tenéis a vuestra disposición el documento técnico y demás, tenéis todas las fichas de producto de estos sistemas de techos que os he contado. Son fichas que tienen este aspecto. He cogido 2 para poneros el ejemplo. Un borde afinado a la izquierda y un borde cuadrado. También tenéis las de techo registrable. Dentro de esta ficha tenéis una descripción, campos de aplicación, el diseño de la placa, tipos de bordes, diseño de las perforaciones, los coeficientes de absorción, cómo se comportan, a qué frecuencias, características técnicas del producto, los cuidados que hay que tener o recomendaciones en el almacenamiento, en la carga, etc. Además, en estos documentos que os lleváis tenéis también unas pautas de instalación que es importante que conozcáis. Veis que llevan todas las fichas el marcado CE. Y también tenéis a vuestra disposición para descargaros en PDF estos documentos que os lleváis hoy físicamente, ¿no? El catálogo de techos continuos y el catálogo de techos registrables. Los 2 catálogos tienen una breve presentación sobre la acústica con conceptos básicos, como os he contado yo, pues para que sirvan un poco de guía, ¿no? Y por mi parte nada más, agradeceros vuestra presencia, vuestra asistencia, y si tenéis alguna duda o pregunta y soy capaz de responderosla, pues encantado. Y si no, pues pasaremos a tomar un refrigerio que creo que hay preparado. Sí. Desde el punto de vista vandálico, desde el punto de vista de protección de perforación. Sí, bueno, estos sistemas se suelen montar con una quinta placa central, pero si no estoy yo equivocado, me parece que también se pueden colocar placas de acero, ¿no, Tomás? Sí, antivandálicas. Sí. La quinta... No, de cara no, es una placa en el centro del sistema. Cogido una de las dobles estructuras, hay una doble estructura. Llevamos 2 placas por un lado, 2 placas por el otro, y a una de las 2 estructuras independizamos o con una quinta placa o con una chapa de acero. Además, eso ayuda a independizar instalaciones de usuarios diferentes, ¿no? Sí, de hecho es un sistema bastante utilizado, ¿no? ¿No hay más preguntas? Pues nada, muchísimas gracias. Ah, sí hay más preguntas. Perdón. Una banda estanca en el arranque, sí. Bueno, la banda estanca que ponemos en el arranque o en el encuentro contra fachada también ayuda a prevenir problemas de humedades. Se supone que en otros puntos, como por ejemplo en el arranque de un trasdosado contra otro sistema Pladur, digamos placa contra placa, ya es más un tema acústico que de humedades. No son materiales iguales, ¿eh? La banda estanca es un material parecido al
Pues Tomás, es la banda de que es de polipropileno o polietileno, ¿no? Polietileno reticulado, ¿no? Y el fieltro no tiene nada que ver. Cuando hablabas de los sistemas de protección en los huecos de ascensores, El CH. conejos y etcétera, hablabas que no era necesaria una superestructura a la hora del montaje. Me gustaría que explicaras un poquito más cómo, no lo utilizo nunca, cómo funciona ese montaje. Sí, ahí no tenemos ahí ningún documento, ¿no?, del CH. Bueno, aquí en el documento de sistemas. Sí, en el documento de sistemas, en la página 8 tenéis un resumen de características. Mira. Os explico que ¿Quieres venir aquí, Sonia? ¿Vienes aquí, Sonia, y lo explicas? ¿Quieres? no tienes conexión a internet, ¿eh? No. Bueno, el Quadril CH es un sistema que tiene una perfilería que es específica de este sistema, ¿de acuerdo? Tiene una canal, que la canal hace 90 de ancho y tiene una de las alas, es más alta que las otras, y el ala más alta es la que va al hueco, a la zona no accesible. Después tiene un montante de arranque que tiene forma de E, que de hecho sirve para que esta placa que os he explicado Israel, que tiene 25 milímetros de espesor, se encaje dentro del montante. Y luego los montantes de modulación tienen forma de CH, lo veis un poco, ¿eh? En el detalle este de aquí, el que aparece en la página 8 del documento de sistemas. Aquí el Quadril CH, veis un poco la forma porque esto es una planta, y veis la forma en CH que tiene los montantes de modulación. Y como la placa, la primera placa que colocamos, que es la que va al hueco, a la zona no accesible, va encajada dentro de los montantes. Espero que lo veáis, ¿no? Después nos queda la otra parte del montante, que es donde incluiremos lana mineral. Y después pues atornillaremos, tenemos 3 ensayos hechos, atornillaremos una placa de 15 FOC, 2 placas de 15 FOC o 3 placas de 15 FOC, y obtendremos un EI90, EI120 o EI180 en función del número de placas que atornillemos, en los dos sentidos. Es decir, nos protegerá tanto si el fuego se produce en la zona no accesible como si el fuego se produce en la zona desde la que estamos trabajando. ¿Me suena? Mi pregunta iba un poquito más enfocada a cómo montarlo. Creo que habías comentado que la no existencia de medios auxiliares a la hora de... Sí, se trabaja no desde el hueco, sino desde dentro del forjado. Desde dentro, Sí. Claro. Por eso solo se trabaja canal superior, Como un canal inferior. sistema normal, y luego, como dice Sonia, vas encajando las placas y luego ya terminas el sistema hacia adentro, atornillando ya en la otra parte del montante. No se necesitan andamios desde la otra parte porque solo se trabaja desde la zona. De manera que el hueco queda como ves ahí en la imagen. El hueco interiormente queda así. Exacto, desde dentro. Desde dentro del hueco. El ascensor desde dentro. Por eso ves las placas encajadas en la perfilería. Hay un patinillo. El de abajo es un hueco de ascensor, yo creo, o es el mismo patinillo. Sí. La placa FOC, que hablabas de unos ensayos a 60 centímetros de pleno, ¿puedo colocar la lana en la parte superior no pegada a la placa? Si hemos hecho algún ensayo colocando... No, que yo sepa no. Los ensayos son todos con la lana apoyada sobre la placa y el plenum después, detrás, el plenum lo que queda hasta el forjado. Tiene sentido porque el sonido cuando perforas, cuando se pierde en las perforaciones de la placa, que se encuentre inmediatamente la lana es lo que hace que ese sonido quede más atrapado, que absorba el sonido. Pero el material como ya absorción acústica es una ventana abierta, me refiero. Si El aire. a pasar al pleno, en el pleno el sonido se pierde, la vuelta del sonido a la sala es mucho más difícil. Es más difícil Si la lana está sobre el forjado, o sea, pegada al forjado y tuviésemos el pleno entre medias. No, yo creo que no, porque... Bueno, porque si perdón. pasa el agujero y no tiene una lana que absorbe inmediatamente ese sonido,
pasará por el agujero inmediatamente. Pero en el momento que pasa el 100% de la superficie del agujero dentro del plenum, luego cuando llega la placa, al forjado. arriba, Se intenta que llegue el menos posible a ese forjado porque tenemos inmediatamente encima de la placa una lana que absorbe. El funcionamiento de los sistemas Pladur en tabique, el aislamiento es por masa, resorte, masa, y lo que es el resorte es esa propia lana. El sonido entra por la placa con una intensidad y en un porcentaje, y gracias a la existencia de ese material absorbente o de ese disipador sale mucho más debilitado al otro lado del tabique. El concepto sería el mismo, es decir, encontrarnos la lana pegada al sistema, a la placa de yeso laminado. Al menos es como lo tenemos nosotros ensayado. Sí, bueno, pues todo es planteable. Sí. Entiendo yo que es también importante el uso de las placas. El espesor de la placa. Porque no es lo mismo proponer unos agujeros en un índice determinado, el sonido pasa al agujero de mayor o menor sección. Claro, sí, por eso lo primero que comenté es que dependiendo del espesor tenía mejor capacidad absorbente o no. La gama son techos de 13 milímetros, pero si fabricásemos esta misma gama en 15 sí funcionaría mejor. Sí, porque por ese mismo concepto que estás explicando, sí. Y en todo caso, comentar también que en el tema del tiempo de reverberación existen publicaciones en el que para cada uso concreto aparece el tiempo de reverberación óptimo. Bueno, hay vuelta de eso también. Sí, bueno, yo hago referencia solo al código técnico, que es en base a lo que nosotros tenemos que proyectar. El proyectista lo deja un poco a libre albedrío. Que el proyectista no a libre albedrío el tiempo de reverberación que tenga que cumplir en cada edificio, sino la lógica disposición de los materiales absorbentes. Sí que hay publicaciones y estudios, pero claro, lo mismo que si yo encargo un estudio acústico. Ahí me definen no solo qué material tengo que poner, dónde lo tengo que poner, e incluso te prescriben marcas comerciales, ¿no?, directamente. O sea que sí que es cierto, hablo desde el punto de vista de alguien que maneja el código técnico, que no tiene obligación por código técnico de pedir un ensayo, un estudio acústico específico. Pero sí, evidentemente hay muchísimas publicaciones. Sí. Bueno, pues... Estos valores de aislamiento y absorción son referentes al sistema. O sea, incluyen aquí las placas, las placas, incluyen también las bandas elásticas, los bandas absorbentes, y todo el sistema. Es así. Sí. Es con todo el sistema completo ensayado. Con la ejecución. Hay una definición importante de la persona que comenta, ¿no? Sí. Todo eso. Sí. Como en todo, la ejecución es fundamental. Si nosotros como fabricantes proponemos y invertimos dinero en fabricar un sistema, en hacer ensayos, y luego llega alguien y no nos pone las bandas o no pone, pues... O no hace tratamiento de juntas en las placas intermedias, o no, si hay doble placa no contratea. Bueno, es la manera, es como todos los sistemas, ¿no? Se deben ejecutar de una determinada manera, y bueno, la TEDI está también en nuestra página web cómo se deben ejecutar los sistemas Pladur. Son 4 cosas básicas a cumplir para poder. Las placas, cuando van las vías, cuando van ocultas, cuando van prolongantes, cuando acaban rectas, todo esto cambia infinitamente los valores del sistema. Sí, cuando las Es que no te entiendo la pregunta. Los valores globales de aislamiento varían en función de los elementos y de su forma y de su unión entre ellos. Entonces, Sí. o sea, cuando dais aquí estos valores, se supone que está todo incluido, a pesar de que unas placas son rectas y otras son dinámicas, ¿no? Ah, borde afinado dices o borde recto. No, pero es que cada una tiene su propio ensayo. La borde cuadrado, los valores que ves ahí de borde cuadrado son ensayados específicamente con placas de borde cuadrado, conforme a TEDI dice que hay que instalar las placas de borde cuadrado, con la modulación de estructura a la que hay que modularla, etcétera, etcétera. Que nada tiene que ver a lo mejor con otro tipo de placa, que estará ensayada conforme a esos criterios o esas recomendaciones que dice a TEDI. Nosotros al final nos ceñimos también a ese manual de instalación o a esa normativa de instalación de placa de yeso laminado que fija TEDI.
tema de precios está, has dicho que hay un banner que en vuestro web que da precios orientativos de cada solución, digamos. Sí, pero esos son precios orientativos de proyecto, nada tendrán que ver, ya sabes, con el mundo real de la ejecución. Pero tenemos también los precios de las partidas estas en Presto, en arquitectos, herramientas técnicas están en Presto, incluyen incluso mano de obra, pero bueno, evidentemente son precios de proyecto y si necesitáis precios reales nos podéis consultar para saber la realidad de la obra hoy día. Pero sí, te orientan un poco, ¿no? Para saber el sistema cuanto más caro es, tener más barato. Pues nada, ya está. Gracias.